Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad y todo el soporte logístico necesario para que nosotros podamos venir para atesorar su palabra. Aquellas personas que atesoran la palabra de Dios son dichosos, dice la palabra, son felices. ¿Por qué? Porque a través de la información bíblica que van adquiriendo pueden ver los problemas y las vicisitudes y los impedimentos y los traspiés de esta vida de una manera diferente. No es que se vayan a ir estos problemas, sino que ahora los vemos de una manera completamente diferente, como vencedores. Y ahora nos sirven a nosotros como prueba para avanzar espiritualmente. O sea que aquí en la iglesia no es la prueba, aquí solamente aprendemos la palabra de Dios, es afuera que la utilizamos. Y eso es algo interesantísimo porque esto es un proceso paulatino. Y claro está, la revelación divina viene en nosotros progresivamente a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios. Y vamos viendo las cosas de una forma más elevada. O sea que en nuestra mente nosotros es como subir la montaña. Estamos subiendo la montaña, antes solamente veíamos un lado de lo que es la montaña, ¿verdad? Aquí les pongo algo para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Antes veíamos solamente el lado de aquí, y la perspectiva era solamente de este lado. Pero cada vez que subimos más, es más la perspectiva, podemos ver cosas más grandes, pero cuando llegamos al lugar donde tenemos que estar, ahora estamos en el lugar preciso que Dios quiere y estamos viendo a los dos lados de la montaña. O sea que estamos viendo la perspectiva diferente y estamos viendo las cosas desde arriba hacia abajo. Ese proceso es el proceso de la aplicación de la sabiduría de la palabra de Dios. Motivo por el cual estamos en la iglesia el día de hoy aprendiendo su palabra, su poderosa palabra. Vamos entonces a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión, que nos permite a nosotros estar en comunión con Dios y poder entender toda la porción espiritual de la Biblia. Por eso la puso en la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hagamos uso de esto entonces y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el estudio es del libro de Deuteronomio, uno de los 5 libros de Pentateuco, y es el libro pues que Moisés recibe pues como parte de la información que Dios le da para establecer el pueblo de Dios. Ya sabemos que Abraham es el padre de la raza judía, pero Moisés es el padre de la nación judía. Él es el que establece estas cosas. Josué posteriormente entra a la tierra prometida y hace todas las cosas que vamos a ver. Entonces vamos a hacer el estudio, como tienen en la pantalla, de Deuteronomio 12:32, que en el hebreo en realidad es el inicio del versículo 3, del capítulo 13. Del 1 al 18, bueno, ese comienza en el versículo 12:13, pero ellos en el español pues los tienen de una manera diferente y en el inglés también, pero ustedes se dan cuenta de que sí pertenece al otro. Entonces, y claro está, hoy es sábado, agosto 12, lo digo como referencia porque a veces cuando las personas están escuchando esto en el internet, pues quieren saber el número de la lección, es la lección número 170. La lección número 170. Entonces, con eso en mente, pues procedamos hacia nuestro estudio. Ya saben que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pues bien, entonces, en el estudio que estamos haciendo, que ustedes pueden ver, es sumamente interesante porque estamos viendo la formación del pueblo de Israel y todos los contratos que Dios ha hecho con Israel. Nos damos cuenta que nosotros como iglesias hemos sido injertados a lo que le corresponde a Israel. O sea que Israel, como lo hemos visto en otras ocasiones, es el redil número 1 de Dios y el redil número 2 es la iglesia. No que tenga uno más que el otro por la numeración, por el orden, sino que es a Israel que le pertenecen las promesas que vamos a ver en el libro del Apocalipsis, que lo hemos estudiado, y aquí también en Deuteronomio, pero nos damos cuenta de que lo que ha ocurrido es que el pueblo de Israel ha sido tan cabeciduro y se ha ido tanto en contra de Dios, que ha tenido que pasar por las maldiciones que se encuentran en el monte Gerizim, por contrato, que está hablando de una destrucción, no la hace total del pueblo suyo por las promesas que le da a Abraham, y posteriormente las otras promesas, pero sí los decima de una forma extraordinaria.
lo hizo con las naciones que estaban en este lado del río Jordán, porque el orden era de aniquilarlos completamente. Estamos hablando de genocidio, ¿okay? Un genocidio divino, tema que vamos a estudiar hoy, porque hoy en día ustedes se dan cuenta de que las personas cuando ven este asunto del yihad o de la guerra santa musulmana, dicen, bueno, eso es muy parecido a lo que está en la Biblia, pero se dan cuenta de que no. Una vez que nosotros indagamos esto, nos damos cuenta de que no tienen, ni se perfila, ni se parece a lo que hacen los musulmanes con su guerra santa. Esto era algo especial que Dios había hecho y nos da con lujo de detalle todo lo necesario para que sepamos el por qué había sucedido, y vamos a ver otras cosas que son solamente y son imprescindibles y solamente aplicables al pueblo de Israel. Entonces, estamos viendo lo que es la unidad de Israel y la adoración de Jehová, cuidando ese asunto de la unidad, porque era imprescindible que el pueblo se uniera y tuviera ese corazón dispuesto para el Señor. Entonces, de nuevo, a medida que pasamos por el libro de Deuteronomio, entonces debemos entender que debajo de todo esto y con estas palabras hay muchas cosas grandes y tiene ideas muy grandes entrañadas aquí. Recuérdense que Israel lo pone Dios porque tiene que poner el lugar de adoración para Dios. O sea que Israel es, si lo vemos desde el punto de vista de que el mundo entero está gobernado por Satanás, Dios tiene que tener aquí en la tierra un lugar que le pertenezca a Él y que sea su embajada. ¿Okay? Y ese lugar es Israel. Esa es la embajada del pueblo, el pueblo de Dios, que aunque no le hizo caso, porque hay muchas personas de los millones de judíos que integraban el pueblo de Israel, no todos eran salvos, y la mayor parte, así como nosotros el día de hoy, que somos cristianos, por la mayor parte no le interesa el conocimiento de Dios, cada quien se va por su propia vida y le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, porque si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no tienes el freno. Entonces, lo que sucede es que a medida que tú vas conociendo a Dios, lo vas amando más y quieres hacer más y más su voluntad. Entonces te vas enfrentando más y más profundamente con tu naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Para depurar tu alma, tu corazón del sistema cósmico, así como lo tuvo que hacer el pueblo de Israel cuando entra a Canaán. Tenía que depurar, sacar todos los ídolos, sacar todas las cosas que no pertenecían a Jehová. ¿Se dan cuenta? Y para nosotros el proceso es igual, pero para eso tienes que amar más y más a Dios. Ahora, a medida que lo vas amando más y más, tienes más capacidad y te revela más cosas que antes no podías entender. Porque todos nosotros tenemos algo en nuestro corazón y en nuestra naturaleza pecaminosa que no podemos entender. Y esa es una cosa que nos debilita y nos enferma. ¿Okay? Y por eso Él es el gran médico, el gran sanador, el Mesías es el que te da la información necesaria si tú la quieres para subsanar esa deficiencia que tienes. El déficit que tienes en tu corazón lo llena Él. Y eso te hace una persona más sabia, una persona con más capacidad, una persona con más tranquilidad, más paz, debido a que tú sabes cómo son las cosas. Lo entiendes y lo aplicas de esa manera. Entonces, por eso estas instrucciones son tan, pero tan importantes. Veamos lo que dice Deuteronomio 12:31. No procederás así, perdón, permíteme poner aquí, aquí tengo una diapositiva abierta aquí que la quiero cerrar, y dice, no procederás así, ciérrese, perdón, no se quiere cerrar. Dice, a ver, es que tengo otra abierta aquí y no, perdóname un segundito porque se cerró. Esta no quiere cerrar, sí, se cerró la que no era. Logos, Quick Logos. Aquí está, ok, entonces ahora sí lo veo. Deuteronomio 12:31. Dice, no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda la acción abominable que el Señor odia, ellos las han hecho en honor de sus dioses, porque aún sus hijos y sus hijas las queman en fuego en honor a sus dioses. Esta era la adoración a Moloch, que estos pueblos cananeos mataban a sus propios hijos y los ponían debajo de estos postes de acera, los ponían y los sacrificaban. Y ayer precisamente, no ayer, la clase pasada que tuvimos, les empecé a decir que el mismo pueblo de Israel estaba haciendo esto. Pero no solamente el pueblo de Israel, aún sus reyes entraron en este tipo de abominación, cosa que Dios sabía y por eso con tanto fervor y con tanta fuerza le habían dicho, no lo hagan. Ustedes son pueblo sagrado de Dios,
no crean en la idolatría, no crean en estos dioses paganos porque desvía su propio corazón a lugares que no son. Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros en mente porque Dios le está dando la información al pueblo de Israel porque él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, eso era lo que la religión cananea hacía entonces. Ellos ofrecían a sus hijos y a sus hijas en el fuego a sus hijos vivos. ¿Okay? O sea que los quemaban vivos y ese es el motivo por el cual Dios ordenó el genocidio de ese pueblo. Desafortunadamente, pues por medio de la historia del Antiguo Testamento, nosotros sabemos que los reyes, aún Salomón mismo, edificó lugares altos para Moloc. Y se los pongo porque ustedes verán de que no es porque, miren, Dios llama al pueblo de Israel por las promesas que le hace a Abraham, a Isaac y Jacob, pero no lo hace porque el pueblo de Israel sea muy bueno. No, es porque han sido escogidos por Dios a través de la promesa de Abraham. Porque lo que vamos a ver una y otra vez es que el pueblo se iba de la palabra de Dios en su gran conocimiento y en su gran inteligencia, se descarrilaba. ¿Okay? Recuérdense lo que les he dicho, que no tienes que tener el conocimiento académico para ser inteligente. Tú puedes ser muy inteligente sin poder, siendo analfabeta, pues sin poder saber escribir. Puedes ser muy inteligente, lo que pasa es que no te han enseñado, pero tu mente tiene una capacidad extraordinaria para ver cosas. Entonces, fíjense lo que nos dice Levítico, y se los leí, solamente lo voy a dar parte, pues, y vamos a hacer un pequeño brinco del 1 al 5. Dice lo siguiente, entonces yo mismo pondré mi rostro, ese no es, bueno, se los leo todo completo porque ahí lo tienen. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que dé alguno de sus hijos a Moloc, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Ciertamente se les dará muerte y el pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Y pondré mi rostro contra ese hombre y cortaré entre su pueblo porque ha dado a sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca a alguno de sus hijos y sus hijas a Moloc para no darle muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloc. Entonces ahí ustedes tienen algo muy interesante acerca de lo que está haciendo el pueblo. Dios sabía, ahora nos dan las crónicas de los reyes, nos está dando las crónicas de lo que sucede posteriormente, cuando ya hablan de los reyes, ya pasaron por el periodo de los jueces, ¿verdad? Ya le pidieron al profeta, ya le pidieron rey, ya pasó Saúl, ahora vienen todos los reyes, viene la división del reino del norte y del reino del sur. Entonces ahora el resultado es que ahora, en Segunda de Crónicos, nos dice la palabra que Acaz hizo pasar a sus hijos por fuego, ¿verdad? Yo le estoy dando aquí el resumen de lo que tengo ahí, pero se lo voy a leer completo. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Cuando te dice que reinó 16 años en Jerusalén, esa era la tribu de Judá, la tribu del sur. ¿Okay? Y fíjense, y no hizo lo recto como ante los ojos de Dios como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, de los reyes del norte, que fueron los primeros que se fueron a la apostasía. Y también hizo imágenes fundidas para los Baales y quemó además incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Okay, aquí tienen el rey, el líder de Israel, de la parte sur, ¿verdad? Pasando a sus propios hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Señores, el problema que tiene Israel es que sensualmente eran muy activos y la sensualidad los trajo a creer todas estas cosas. ¿Okay? Debido a la gran participación que tenían en esto, entonces generalmente cuando participas en este tipo de cosas, ¿qué está involucrado en eso? El alcohol, ¿okay? Los bacanales, conocidos como los bacanales, pero se emborrachaban y también con las drogas. Entonces cuando tú llegas a este estado de estupor, pues no te importa nada, o sea, estás apagando tu libre albedrío, como quien dice, pero en realidad le estás dando rienda suelta. Entonces, como yo les he dicho, el fuego pide leña, ¿okay? Y mientras más leña le dan, más arde el fuego y más leña quiere para mantener ese fogonazo, ese furor, ¿verdad? Lo mismo pasa con la naturaleza pecaminosa, que quiere más y más y más. Y cuando la persona se sale de lo que es las reglas divinas, entonces el hombre quiere más y más y más. Lo mismo la mujer, quiere más. Ya lo normal no le satisface, ahora tiene que sacar cosas diferentes.
cosas diferentes, hasta llega un momento en que algo diferente, pues a matar a tus hijos mientras tienes relaciones. ¿Okay? Y en el momento entonces es que tú tienes una gran... Pero eso después trae una odio personal impresionante, porque a la final la persona sabe que está haciendo lo que es incorrecto. Pero el Señor les está diciendo, no lo hagan. Aquí tienen entonces este asunto de los reyes. En Segunda de Reyes también nos deja saber, dice lo siguiente, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 50, aquí, ahí la tienen bien, 50 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Siba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había despojado o desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal, hizo una acera, que era, o sea, estamos hablando, los postes de acera eran la representación del falo masculino, básicamente, eran troncos, ¿verdad? Y después, y levantó también altares a Baal, hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, el del norte, y adoró a todo el ejército de los cielos, todos los ángeles caídos los adoró, y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, de en Jerusalén pondré mi nombre. ¿Se dan cuenta? Porque lo que hace Dios es que llama al pueblo para poner geográficamente el área donde el Señor va a estar. Estamos hablando del templo. Se comienza con el tabernáculo, pero posteriormente viene el templo. Y ese templo era el lugar de adoración, cosa que va a ocurrir después del reino, después de la tribulación. Cuando venga el Señor, Él establece y esa es la capital de Dios. Siempre ha sido, siempre será. Lo que pasa es que ahora con la disposición del pueblo de Israel, ya vemos que el Israel que está presente ahí en estos momentos no es el pueblo de Dios. Escogido por Él como que dice para dar su palabra. Sí son israelitas, sí son judíos, pero están ahí en incredulidad. Cosas que tienen que estar ahí bíblicamente porque cuando venga el Mesías, ellos se van a dar cuenta de que sí era Jesucristo el Mesías que vino por primera vez y tienen toda la contundencia de evidencia extraordinaria y se van a dar cuenta de que sí era. Entonces ellos son los que una vez que creen, van a ser salvados físicamente y son los que pasan a poblar pues el pueblo de Israel. Después de esto también continúa pues Segunda de Reyes diciendo, edificó lugares altos a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, hizo pasar por fuego a su hijo, que tienen el rey pasando del sur, porque esta práctica lo hacían ya en el norte de Israel, y hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con medium y espiritista. Eso es, como dicen en alemán, verboten. Eso el Señor no lo permite, ni se metan con el Ouija board y con la hechicería y con la pasada del huevo y que te hacen así. Eso no sirve para nada, eso es meterse y pedirle pues a Satanás que venga a tu casa a hacer cosas en tu casa. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que le había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David, a su hijo y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que ha escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. En el mismo templo lo pusieron. O sea que cuando se habla de la abominación de la desolación, ya hubo profanación del templo. Y después dice en el versículo 8, y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a tus padres, con tal de que cuiden hacer conforme a todo lo que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Esto era un pacto con Israel. Si ellos hacían la voluntad del Señor, el pueblo de Israel iba a tener lo máximo y lo mejor. Pero si no lo hacían, entraban. Recuérdense del monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim es las bendiciones enormes que venían a Israel si le hacían caso al Señor. Y el monte Ebal eran las maldiciones con los cinco disciplinas que terminaban destruyendo a Israel. ¿Okay? Que era terrible y tremendo. Y esto contesta muchas de las preguntas de las personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios permita que su pueblo muera en tan numerosa cantidad? Bueno, porque ha transgredido el mismo pacto que se encuentra, no porque los cristianos lo dicen, ¿sí me explico? Porque esto no tiene que ver nada con la cristiandad, esto tiene que ver con los libros, específicamente con el Pentateuco y los demás libros escritos después del Pentateuco, de los pactos que hace Dios con Israel. Y le está diciendo, eso es lo que yo voy a hacer si ustedes no me obedecen. ¿Se dan cuenta? Entonces, y haré que nunca más los pies de Israel. Entonces dice, después, posteriormente, otro de los versículos que le quiero presentar, se encuentra en Reyes, Primera de Reyes 1.13, y
Dice, pero el rey Salomón, ¿okay? Estamos hablando de el hombre que era sumamente sabio, ¿okay? O sea, el sabio Salomón. La gente no habla de esta parte de Salomón, pero en la Biblia se encuentra lo que él hizo, ¿okay? Y siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Okay? Entonces en Reyes nos damos cuenta que él mismo, el mismo Salomón, hizo estas cosas. ¿Okay? El Salomón, que era el hombre impresionante, el conocimiento impresionante, que la gente venía a verlo, etcétera, etcétera. Bueno, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y Dios le dijo, si tú te metes con todas estas mujeres, van a desviar tu corazón, porque estas mujeres eran princesas de los lugares circunvedaños. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Israel? Saca estas naciones de aquí. ¿Y qué hace él? Trae a los líderes de esas naciones. Recuérdense, los líderes de las naciones, todos los líderes son los más malvados. ¿Por qué? Porque son escogidos ¿por quién? Por Satanás, porque Satanás es el que gobierna el mundo. Entonces los líderes son los más malvados, pero son los malvados refinados. O sea, te hablan, tienen una diplomacia impresionante, te caen súper bien porque tienen una personalidad sutil, te dan regalos, hacen cosas que tú dices, wow, qué maravilla, esta gente es una maravilla. Pero esos están haciendo las cosas porque les interesa en su agenda, para promover las cosas, para tener adeptos, para tener poder, básicamente. O sea que son los expertos en la manipulación, son los manejadores de los títeres, ¿se dan cuenta? Entonces, claro está que eso causaba pues que el pueblo de Israel, si ven a los líderes haciendo estas cosas, imagínense, si él tiene, Salomón puede tener 1000 porque tiene dinero, yo solamente voy a tener 4 porque eso es lo que me alcanza. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene la destrucción. Nosotros sabemos que bíblicamente, porque los 10 mandamientos que lo hemos estudiado en el quiasmo, hablan de, primero que todo, la protección de la vida, y la protección de la vida tiene que ver con la familia, con el matrimonio. Pero ellos hicieron caso omiso, también David. Y ahí es que ustedes pueden ver el hecho de que la sensualidad de Israel era la que la sacaba del camino. ¿Okay? Pero, claro está, a la final, Dios sabe pues que todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa. Lo que Él no quiere es que la persona llegue a la idolatría. Y esa cantidad de relaciones conducen a la persona a la idolatría, básicamente. Entonces, y Dios pues no quería frenar ese asunto. Moloc era una de las deidades, era uno de los nombres que los judíos le pusieron a estos dioses terrenales. Pues no estamos seguros del nombre que utilizaban los paganos de estos dioses, pero la palabra Moloc era una palabra desagradable, repugnante, que los judíos crearon para describir a los dioses paganos. Y ese es el motivo por el cual lo hacían, pues. Y claro, si ustedes cuentan las consonantes de la palabra Moloc, ¿verdad? Moloc, se dan cuenta que en el hebreo es una K, M-L-K, y claro, esa es la palabra para un rey, Melech, ¿verdad? Melquisedec también se utiliza. Y lo que hicieron fue que cambiaron las vocales en Melquisedec. Melquisedec es el Dios de la rectitud, ¿verdad? Al que le dio el diezmo a Abraham. Entonces, aquí vemos, ahí tienen MLK, pero esto ocurre pues con Melech. Y lo que hicieron los judíos fue cambiarle las consonantes y las reemplazaron con Molech, con Molech, en vez de Melech, Molech. Y claro está, las vocales provienen de la palabra hebrea Boshet, B-O-C-H-E-T, y la palabra es vergüenza. Boshet es vergüenza, abominación. Entonces, o sea que es una manera despectiva para referirse a una deidad pagana, un Moloch, un dios de vergüenza. Qué vergüenza que ni siquiera miren a eso, es una vergüenza. Un Moloch era la abominación despreciable, un sustituto de un rey. Y aquí el rey de Israel es Dios. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo Salomón? Bueno, Salomón es un lugar alto para Moloch. Y se imaginan eso. ¿Por qué es que este rey hace un lugar para Moloch y después acá semanazas queman a sus hijos como sacrificios a ese Dios? ¿Okay? Los mismos reyes de Judá. No sé si ustedes se pueden imaginar como padres, ¿qué conduce a una persona
a que se le corrompa la mente de tal manera que acepte presentar a sus hijos ante un altar de fuego, en una orgía básicamente. Eran orgías, pero eran orgías religiosas. Se dan cuenta que eran muy sagradas porque eran para este Dios, etcétera, etcétera, para aplacar entonces ese sentido de culpabilidad que ellos tenían. ¿Qué se supone ustedes que le está pasando por la cabeza a estos reyes? ¿Qué es lo que están pensando? Y que probablemente pues para mitigar el sentido de culpabilidad que tenían y porque tienen miedo de ser condenados y quieren aplacar la deidad porque no conocen la palabra de Dios. No se abrían los libros de la ley durante el reino de estas personas. No es así con Salomón. Con Salomón se había, pero si tú tienes 1000 concubinas, a 1000 mujeres, que son todas preciosas, quiero que sepa que ahí no había una fea, ¿ok? Y eso era fiesta tras fiesta porque era millonario. ¿Tú crees que tenía tiempo de leer la Biblia? Para nada. Pues, ¿no? Sí, estás leyendo la Biblia y te sale una mujer de esta, imagínate. Sí me explico. Es muy difícil para esta persona pues, que continúe de esa manera. Entonces, probablemente era para mitigar ese sentido de culpabilidad. Hoy en día tenemos lo mismo en varias religiones con el asunto de mitigar el sentido de culpabilidad o por tener miedo de ser condenados. Tenemos lo mismo en varias religiones, como Islam, por ejemplo. Islam no piensa 2 veces para sacrificar a sus hijos en una guerra santa. O sea, ellos ponen como escuderos a sus hijos por frente para que mueran. Y si los matan, fueron muertos por la palabra. O mandan a sus hijos con estos chalecos que tienen detonadores y que tienen dinamita y los vuelan. Y claro, después le hacen una gran fiesta y se ganó 70 vírgenes en el cielo y todo por Islam, etc. O sea que dan a sus hijos y a las madres de estos jóvenes le dan dinero. Dan 10,000, 20,000 dólares, lo que sea, y ya con eso ellos están bien. Y lo hicieron en el nombre de Islam. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está ocurriendo el día de hoy. O sea que la mentalidad para hacer eso todavía está ahí. Por ejemplo, las personas que confían en la educación de sus hijos al gobierno sacrifican a sus hijos al sistema pagano que ellos proveen. El sistema norteamericano el día de hoy es un sistema pagano de educación. Entonces los padres tienen que estar al tanto de la educación de sus propios hijos y enseñarles a ellos la palabra de Dios y que no sean engañados. O sea, tú los vacunas en la casa primero antes de que salgan. Y le dices, eso es lo que vas a escuchar cuando vayas allá. ¿Okay? Lo vas a escuchar una y otra vez, no lo creas. Dentro de poco les voy a dar un estudio extraordinario, quiero que lo sepan, de lo que es la creación en 6 días. Que no es de 10 millones de años, ni de 20 millones de años, ni de nada de eso. Es con lujo de detalle y con los eruditos máximos en la materia. Estoy hablando de científicos de nombres reconocidos, cristianos, ¿okay? Que tienen, no sé cómo entraron a los grandes laboratorios norteamericanos y ellos han tenido el uso de las computadoras extraordinarias que tienen ellos para hacer sus estudios de este asunto y los han presentado. Yo se los voy a presentar. Están todos en inglés, pero yo lo que voy a hacer es que me voy a tomar el tiempo para traducir toda esta información y presentarles a ustedes lo que ellos han descubierto, porque esta persona no solamente lo hace basado en la Biblia, porque él parte de la Biblia para respaldar lo que él está diciendo y lo que él dice también respalda la Biblia. Entonces yo se los voy a dar, yo creo que aproximadamente va a durar unas 12 clases, aproximadamente. Pero antes de comenzarla, yo les sugiero a ustedes de que si tienen hijos que están yendo a la universidad, ¿okay? Que escuchen estos mensajes. ¿Okay? Especialmente si hablan un poquito de español. ¿Por qué? Porque esto va a vacunarlos en contra de las mentiras tan extraordinarias que reciben en el sistema escolar. ¿Okay? O sea que es muy importante. Y si no lo pueden hacer de todas maneras, lo pueden obtener en inglés. O sea que de las dos maneras yo les puedo dar la información para que ellos se den cuenta de que lo que y si ya han cursado por la universidad para que se den cuenta que fue una mentira lo que les dijeron, una mentira crasa, ¿okay? Para desviarlos. Y de paso, quiero que sepan que esa ha sido una de las herramientas máximas que han sido utilizadas en los últimos 100 años para que el pueblo de Dios se vaya a la deriva. Porque si tú ves a personas que están en las universidades, que enseñan estas cosas con diagramas y con una cantidad de cosas, ellos después vienen a la casa y pero no, eso son cosas inventadas por el hombre, lo que dice la Biblia. Aquí, miren, científico, esto tiene información y tiene datos y está respaldado por la ciencia. Pero eso tú le haces así, les enseñan lo que es, lo desenmascara por completo. Pero es mucho más sofisticado. No lo puedes desenmascarar simplemente diciendo, no, eso no es así, cree en la Biblia. Eso no es suficiente.
Tienes que darle la información para que ellos se den cuenta de que lo que les están enseñando no es verdad. Entonces, nosotros tenemos que ver con esto, en la historia humana esto continúa. La religión del Estado exige la alianza completa, quiero que sepan, y ese es el motivo por el cual los políticos y el Estado quieren capturar la religión, porque es una herramienta para ellos impresionante, es una herramienta poderosa para asegurar su propio poder. Y además de eso, la religión del Estado es demoníaca. Ya ustedes saben que es Satanás el que pone y quita los reyes de este mundo. Aquí en los Estados Unidos tenemos un trasfondo fuerte cristiano todavía, y está desapareciendo porque ya las personas de los 60 para arriba ya después comienzan a morir y lo que quedan son los que están siendo inculcados en estos momentos, si se dan cuenta. O sea que lo que viene para los Estados Unidos es el juicio divino, muy parecido a lo que pasa con Israel, porque ahí tenemos pues el laboratorio que utilizó Dios para que la gente sepa lo que es la política divina, porque Él no solamente a los paganos los llevaba bajo su ley, sino también a los judíos, a los mismos de la tierra de Israel los traía a juicio por igual, porque Él no es respetador de personas, ¿se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante que nosotros entendamos eso. Además, la religión del Estado, como les digo, es demoníaca. Dios no se encuentra en la religión del Estado, nunca ha estado ahí, de paso, y claro está, cuando la Iglesia ha tratado de mezclarse con el Estado, siempre ha salido un desastre. Siempre viene una tiranía extraordinaria. Ahora el Estado se sujeta a la religión se sujeta al Estado porque el Estado le puede dar dinero, etcétera. O sea, ya no es lo que Dios ha orquestado. O sea que a través de la historia siempre ha sido un desastre este asunto. Ahora, Satanás propaga y difunde muerte. Eso es lo que hace Satanás. ¿Okay? No es que da vida como el Señor, sino que difunde muerte, y eso pues lo entendemos teológicamente. O sea que si la religión del Estado es demoníaca, entonces, ¿qué es lo que hace la religión del Estado? Pues es destructiva. Fíjense lo que ha sucedido en los últimos 60 años, se les ha inculcado a los jóvenes que no hay Dios, que las cosas son, todo esto es un proceso regenerativo, etcétera. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahora? Esta cantidad de gente muerta, que salen los jóvenes y le disparan y matan 20, 30 personas aquí, 20, 30 personas allá, y hacen desastre, porque eso es lo que viene a la mente de ellos. Entonces, claro, es destructiva. Siempre ha sido así. Esa es la lección que estamos aprendiendo en el libro de Moisés, de paso. Y esto pues no es simplemente un estudio de la historia antigua, porque esto tiene aplicaciones contemporáneas para el día de hoy. Y finalmente pues llegamos a la conclusión siguiente. ¿Dónde se encuentra el lugar sagrado el día de hoy? ¿Okay? En Juan 4 el Señor Jesús le habla a una mujer samaritana y le dice lo siguiente, y aquí se lo pongo en la pantalla, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde debe adorarse. Fíjense, ya nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ser rechazado. El lugar de adoración estaba ahí. Él sabía que iba a ser rechazado, Israel iba a ser dispersado. La mortandad de Israel fue de millones. 1 millón y pico de personas murieron en el asalto, en el asedio que hicieron en Jerusalén. ¿Okay? Muertos por la idolatría, por la religión que se había inmiscuido pues con la religión judaica, ¿okay? Que hablaba de Dios. Muy eruditos, muy conocidos, pero era parte, ellos tomaban parte de otras religiones, las inculcaban, o sea, hacían una amalgamación de pensamientos, sobre todo el poder que tenía en esos momentos Grecia, con sus grandes pensadores. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, la dialéctica religiosa, el sincretismo que habla la Biblia, era un sincretismo de ideas y ellos lo ponían para ponerle distancia al pueblo de la palabra de Dios porque ellos querían proteger a la palabra de Dios. Eso era lo que, o sea, ellos se lo ponen de una manera que tú dices, wow, qué maravilla. Y el resultado final fue la destrucción. Bueno, después de esto tenemos a Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Okay? Eso es el cambio radical que existe, porque después que él comienza, pero él no le dice que iba a comenzar la iglesia, ¿okay? Ni le dice que iba a ser rechazado, simplemente le dice que eso es lo que va a suceder. El lugar de adoración ahora va a ser los corazones de las personas, de todas aquellas personas que han creído en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Estos son los que van a adorar, ese es el lugar de adoración, en tu propia alma, en tu propio corazón.
Y la depuración del pueblo tuyo es tu propia mente que tiene que sacar todo lo que tienes del sistema cósmico de Satanás. ¿Cómo lo puedes sacar? Descubriéndolo. ¿Cómo lo puedes descubrir? Con la palabra de Dios. Tienes que tener la verdad absoluta para compararla con la mentira que has adquirido y con las sutilezas que esa mentira conlleva. Entonces la ves y dices, no, esto no me interesa. Esto es un desastre. Esto para mí va a causar problemas grandes y graves. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? O sea que esto tiene una serie de aplicaciones impresionantes, quiero que sepan, porque la palabra de Dios lo que hace es limpiar tu mente. Limpia tu mente. ¿Okay? Y es algo que hoy en día, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que hay tanto divorcio y se van a casar la gente, se divorcian y se casan, se divorcian. Es lo mismo que pasaba en Roma antes de su destrucción. Uno de los problemas que tiene el hombre es que, claro está, el diseño es el matrimonio cuando las personas están jóvenes. ¿Okay? Él virgen y ella virgen. No hay historial, es cosa nueva. Pero a medida que uno va creciendo y cometiendo errores, porque la naturaleza pecaminosa se mete en el camino, entonces viene el divorcio, viene el problema. Entonces, claro está, después viene un periodo de tiempo sin casarte y claro está, la naturaleza pecaminosa está ahí. Ya tú no eres una persona que no entiende las cosas, ahora las entiendes, sabes lo que son, entonces te tomas 2 o 3 tragos y bueno, ahí va. Ahora, algo interesante, porque el hombre siempre tiene el problema ese en su mente de que, bueno, ¿qué fue lo que sucedió antes de mí? ¿Con quién estuviste o con quién anduviste? ¿Verdad? Ahora, quiero que sepan que eso, bíblicamente, no es asunto de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque cada persona tiene su privacidad ante Dios. A ti te gusta que tu privacidad sea protegida, ¿verdad? Bueno, tu cónyuge o tu mujer tiene que ser protegida también de esa manera. Lo que pasó antes de ti no son tus negocios. ¿Okay? Lo que pasa después de ti, sí. Ahí sí tienes un papel serio que jugar. Pero meterte en la privacidad de la vida de una persona es incurrir en un grave error. Eso trae diferentes tipos de problemas, problemas internos, problemas que en vez de unir, destruyen, zafan. ¿Okay? Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber eso por medio de la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De los principios bíblicos. Como sacerdotes, cada uno de nosotros, el hombre y la mujer sacerdote, tiene su privacidad. Ahora, lo único que sí es interesante en todo esto es, tú tienes que conocer el carácter de la persona. Si la persona es una persona que se dio a la vida alegre y que no le interesa un pepino y que no tiene a Dios, no tiene norte, no le interesa, entonces sí te estás buscando un problema. Porque es muy posible que esa persona, después que se case contigo, no va a cambiar de manera de actuar, simplemente porque se casó contigo. ¿Verdad? Pero si es una persona que está siguiendo las cosas de Dios y quiere, como tú, arreglar su vida, hacer las cosas de la manera correcta, entonces tú tienes que proteger a esa persona. Muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Nosotros, como seres humanos, pues, como no entendemos esa porción, porque no sabemos las normas y los principios que la palabra de Dios propone, entonces le damos rienda suelta al asunto a ver qué pasa. Y es un error, básicamente. Ahora, lo bueno, pues, en las clases bíblicas es que aquí yo no conozco a ninguno de ustedes en lo personal y no es asunto mío tampoco, ni privado, simplemente estamos hablando de principios, ¿okay? De principios y cada quien, pues, utiliza lo que la palabra le dice para mejorar su propia vida, porque lo que hace eso es mejorar nuestra vida, alejándonos de ciertas cosas y metiéndonos en lo que vale la pena, en lo que sirve. ¿Okay? Entonces, claro está, todo eso es lo que tenemos por medio de la palabra, en lo que concierne a la aplicación. Aquí el asunto es que ahora, eso lo traje porque en el asunto de la adoración, Dios está diciendo que ahora la adoración va a ser en tu propio corazón. Y ese corazón tiene que estar depurado. Y la depuración de tu corazón viene por medio de la palabra de Dios. O sea que el proceso de depuración viene por medio de la palabra de Dios, que va quitando lo que no sirve y poniendo lo que sirve. Entonces, todo esto es importantísimo para nosotros porque nos ayuda, pues, a ver las cosas de una manera diferente. También en Juan 4, 22 al 24 nos dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, dice Jesucristo a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos. ¿Oyeron eso? Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. A ellos se les dio, de ahí viene la salvación. ¿Okay? Por eso la persecución tan fuerte de los judíos. ¿Okay? Por eso persigue también a los cristianos, porque estamos en el sistema cósmico. Pero la salvación viene de los judíos porque a ellos se les dio toda la información necesaria que ahora, por su desdicha, pues, por su desobediencia, ahora le pertenece a este redil.
El pueblo que está en Israel en este momento no es el pueblo crédulo de Dios. Va a ser después que regrese nuestro Señor Jesucristo. En este momento es la iglesia la que tiene la batuta, la que difunde la palabra del Evangelio de la salvación. Porque tú comprenderás que el Israel incrédulo no va a difundir el Evangelio de la salvación, porque ellos no lo creen. ¿Sí me explico? Entonces es la iglesia que lo tiene. Ahora, hay millones de judíos que creen en el Mesías. ¿Okay? Millones que están por todas partes del globo terráqueo. Es más, la iglesia primitiva constaba de la mayor parte, en los primeros 100 años, de judíos, porque fue a los primeros que se le da la información. Entonces, pero ahora, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Tienen esa que yo les cito muchas veces, ese Juan 4:24. Entonces, todo esto es importante para nosotros porque debemos saber y debemos contemplar pues lo que Dios hace. ¿Okay? La adoración posterior viene por medio de nuestros propios corazones. Es el lugar de adoración. Una vez que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo es retirado como se presenta en el transcurso de la iglesia y pasa la batuta de nuevo ¿a dónde? A Israel. ¿Dónde comienza? Con los 144,000 sellados. Estos son los que van al Evangelio y es el periodo máximo de evangelización física evidente que ha tenido el mundo. Es el momento donde van a aparecer más de 5 a 6 mil millones de personas, señoras y señores. Pero aún así el Evangelio se va a dar de una forma extraordinaria. Y vamos a ver en la segunda clase el concepto que utiliza Dios, porque se lo presenta al pueblo de Israel con el hombre limpiando la maldad. Pero en el caso de la tribulación va a utilizar los percances geofísicos para destruir a la humanidad. La destrucción es la misma. Hombres, mujeres, niños, vírgenes, ancianos, perros, gatos, animales, todo. Lo mismo que le está pidiendo al pueblo de Israel que haga cuando entre a Canaán para destruir a la población que estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, simplemente que utiliza un vehículo diferente para lograrlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a todo eso vamos a llegar. O sea que, para concluir, el lugar sagrado está en Jerusalén, pero vendrá la hora, y ahora es cuando el lugar sagrado es el corazón humano. Y esa es la dispensación de la edad de la iglesia. Y por eso no hay lugar sagrado físico en estos momentos, sino hasta después de la venida del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante porque a ustedes han oído hablar de personas que no, vamos al templo a adorar. Nosotros lo que vamos en una casa donde nos reunimos, básicamente. Y es interesante que esta es una casa, o sea, pero puede ser por una iglesia que se llama una casa, pero no es el lugar donde está el Señor, que la gente viene y hace la venia y hace todo. No, pues que se está hablando. O sea, son tonterías religiosas que no tenemos que apegarnos, sino simplemente es el lugar donde nosotros nos reunimos. Nos reunimos ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Nos separamos del mundo y escuchamos la palabra de Dios. Y eso es a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, bueno, ahí concluimos en esta ocasión y en la próxima clase pues vamos a abordar este asunto con más lujo de detalle. El asunto que vamos a abordar es el asunto de la Guerra Santa. De la Guerra Santa, pero con una explicación que a ustedes van a tener porque les voy a traer pues la investigación de unos eruditos en el asunto que han pues hecho sus disertaciones para sacar su doctorado, que son fantásticas y no, para decir estas cosas con el lujo de detalle que estas personas se demoran 7 meses en hacer su papel de disertación estudiando ese tema específico. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen una mina, un caudal de información extraordinario, porque ellos han ocurrido a diferentes autores, diferentes libros, la Biblia, de quién dijo esto, de aquello, y entonces eso lo van uniendo y te presentan a ti un compendio de información valiosísima. Y eso es lo que pretendo hacer en la segunda clase, darles esa información. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos de nuevo. Amén.